Capítulo 4. El camino para evitar un fatídico final. Pocos días después del anuncio de Kyurem, Japón cayó en una fría angustia. Muchas personas estaban divididas en cuanto a bandos, algunos creían en el dragón de hielo, otros no le creían y esperaban que los héroes lo arreglaran pronto, o otros simplemente actuaban como locos, como si el juicio final ya hubiera llegado, esparciendo el miedo a los demás con sus gritos de llamado. Con los héroes, estos estaban preocupados tras lo ocurrido, solo Endeavor estaba tranquilo, ya que él no temía de Kyurem ni sabía nada del caso con Izuku en el pasado. Esto es terrible, vino a tomar venganza, estamos condenados. Nezu no pierda las esperanzas, él no es tan poderoso, si de verdad lo fuera, habría dado el mensaje enfrente de todos pero tuvo miedo. Lo dudo mucho, recuerdo que solo los alumnos lo enfrentaron una vez y perdieron, y si la tuvo fácil con ellos, tal vez con nosotros no sea diferente. Pero con otros héroes, estos veían que Kyurem debía caer antes de que este provoque una polvareda con ellos. Estos serían Gang Orca, Black King y Snipe, aunque otros héroes como Edgeshot y Bastionist también querían ayudar en pelear contra Kyurem, estos estaban más ocupados con los demás héroes ayudando a los civiles. En otro lado, los alumnos de la UA estaban en una junta de todas las clases incluidos los tres grandes para hablar con Izumi, esto porque después del anuncio de Kyurem ella le confesó a las chicas que en efecto, ese era su hermano muerto. Debo de decir que me duele ver cómo casi todos aquí fueron unos monstruos con él, ¿qué les hizo? Pero nadie respondió a esa pregunta. Temía que esa fuera su respuesta. A ver Izumi, era tu hermano menor, ¿por qué lo trataste así? Porque era débil, no merecía la pena, a los Kirkles se les trata así. De verdad que se nota que son hermanos, tienen una mentalidad muy sucia. Tamaki tiene razón, tienen suerte que no se haya vuelto un enfermo absoluto y los hubiera acabado ahí mismo. Pero Yui se fue de la sala, seguida de Mei y Melissa. Ok, si los adultos no logran encontrar la manera de detenerlo a tiempo, solo nos tocará hacer lo mismo. No lo sé Mirio, y si mejor nos vamos a otro país, parece ser que solo se quiere desquitar con nosotros. No Tamaki, eso no sería la respuesta, pero tampoco lo sería acabar con él, al menos no ahora, digo, que yo sepa no ha causado muertes. Con Yui, esta se quiso alejar un poco de la charla, dado a que Izuku fue su primer amor, y ahora tener que verlo como un villano le hace retorcer su corazón. En un acto de empatía, Melissa y Mei abrazaron a Yui, para así darle a entender que no es la única que se arrepiente de lo que pasó. Mientras eso pasaba, Izumi miraba a la gran montaña a lo lejos, pensando en él. Siempre fuiste un inútil, un patético ser vivo, y ahora en lugar de ser alguien, te volviste un monstruo, pero esto no se quedará así. Con Kyurem, este estaba mirando el radar de su otra mitad restante, confundido de no poder encontrarla. Tal vez esté muy lejos de aquí, pero me tomaría más de un día en buscar por cada país del mundo en hacerlo. Si quieres nosotros podemos hacerlo. Ahí todos los demás dragones legendarios aparecieron. De verdad. Está bien Kyurem, nosotros no tenemos problemas con hacer eso, tú solo cálmate, y si pasa algún problema, o te avisamos, o tú nos avisas. De acuerdo, aquí está el radar, el orbe negro tiene mi energía, por ende no será difícil de que el radar lo encuentre, pero deben ir con calma, solo Japón debe saber de nosotros. Así los demás dragones se fueron a buscar el orbe negro, mientras que Kyurem se quedó en la montaña en su forma de Izuku a meditar. Pero no muy lejos de ahí, se acercaban algunas personas directo hacia él. Fin del capítulo. Solo estos dos capítulos serán cortos, seguido de los demás fanfics que estoy escribiendo, ya que son para Halloween. Capítulo 5. La última advertencia. Mientras Kyurem meditaba, en su mente llovían sus recuerdos de cuando solo era Izuku. Recordó cada golpe, cada insulto, cada acto de desprecio y odio, recordó los pocos momentos donde parecía que las cosas iban a mejorar, pero jamás pasaba, recordó cómo perdió la esperanza, cómo perdió su humanidad, cómo perdió su sueño de ser héroe como All Might, pero todo eso acabó. Recordó el terror de levantarse de su cama solo para cuando salga de su habitación y ser golpeado por su familia, o entrar a la UA solo para recibir daños constantes de los alumnos y las miradas tristes e inexpresivas de los profesores o héroes. Pero recordó por un breve instante las pocas ocasiones donde de verdad fue feliz con los demás. Parte de Izuku volvió en sí, y vio el momento donde Yui y las demás se quedaron con él cuando aún siendo Kyurem, como él era la única que no le temía, como Melissa se lamentó de no haberlo ayudado y en general de la poca gente que lo apoyó y si le tuvo aprecio a su persona. Ellas, no son malas, los héroes, no todos son malos, pero, ya no puedo hacer que todo sea como antes, si vuelve a pasar, ahora sí que ningún dios salvará mi vida, porque no lo merezco, no importa si cambio o no, yo, no. De golpe, Izuku sintió una contradicción en su pensar, ¿acaso su personalidad oculta de Izuku estaba luchando contra quien es ahora?
Uno quiere hacer justicia quitando casi todo el poder al mundo, para que así no haya quien pueda hacer más daño, pero el otro quiere arreglar todo con los demás y por fin acabar este siglo de odio y resentimiento. Pero en un segundo, Kyurem/Izuku recibió varios ataques en distintas partes de su cuerpo, para luego sentir como alguien generó un grito tan fuerte que lo empujó hacia unas estalactitas de hielo. ¿Qué pasa? Kyurem, dragón de hielo, estos días tras tu anuncio extremista, has causado terror y incertidumbre en todo Japón, por eso, te juzgaremos aquí mismo. Izuku con algo de dolor inició tratando de transformarse, pero los disparos de balas y sangre de Spine y Black King detuvieron su proceso, mientras que Ganorka fue rápidamente hacia Kyurem, agarrándolo del cuello y empezó a azotarlo contra el hielo y rocas, mientras que lo arremetía con sus gritos supersónicos. Maldición, esto no está bien, no quiero verme así, otra vez humillado como un simple saco de boxeo. Pero entre los tres héroes agarraron a Izuku y Black King forzando con su Kosei le quitó mucha sangre a Kyurem, dejándolo casi sin aire. Veo que no eras tan fuerte como te creías, Para tu desgracia, la tormenta empezó aquí, por ende, queríamos confirmar si tú estabas aquí. Pero en eso, Black King vio detenidamente a Izuku, logrando reconocerlo. Tú eras el chico que toda la academia maltrataba. ¿Qué hacían qué? Era un muchacho sin Kosei que era torturado hasta el hartazgo, ni siquiera los profesores nos atrevimos a ayudarlo, no porque no nos importara, sino por la vergüenza de verlo, débil, miserable y solo, nos daba tanta pena que no pensamos en ayudarlo. Vaya héroes que son en Wano. Hasta All Might debió de haberle hecho daño. Parece ser que es cierto lo que dicen en una muy buena película, los héroes no nacen, se hacen. En este caso, villano. Vlad, eres un incordio, yo me llevo al muchacho para inutilizarlo por completo, ustedes llamen a todos los héroes para revelar lo que pasó con él, no lo vamos a eliminar. En la mente de Izuku, este recordó otra vez todo el sufrimiento y dolor que el mundo le hizo pasar, de cómo su máximo ídolo le dio la espalda cuando parte de la clase 1A lo estaban maltratando enfrente de la academia, de cómo ningún profesor lo pudo ayudar por verse lamentable. Todo eso lo hizo sentir una ira tan grande que lo despertó de golpe y congeló a Spine de un rayo hielo. ¿Qué? Sigue consciente. Desde una niebla blanca, Izuku se iba levantando mientras veía con intenciones muy violentas a los héroes que tenía enfrente. Por años, por toda una vida, fui el eslabón más débil de ustedes, fui despreciado, detestado, odiado, pero esos días, ya se han ido. En eso Izuku pasó a ser Kyurem de golpe, mientras que los héroes miraban con terror a los ojos de lo que parecía ser la muerte. Como ustedes. Que se habrán ido al infierno después de que sientan la ira de Kyurem. Kyurem empezó con el congelado Spine, que de una garra dragón lo despedazó en miles de trozos pequeños de hielo, para luego quemar los trozos restantes. Ganorka, huye de aquí. Yo lo detengo. Black King trató de volver a quitarle la sangre a Kyurem, pero este quemó sus brazos y piernas, para que no tenga de dónde sacar sangre para pelear. Pero ahí no se detuvo, con sus garras le empezó a desgarrar la piel, mientras Black King gritaba de dolor, esto hasta que Kyurem se detuvo por un momento para terminar con la agonía de su víctima. Chico, espera, te juro que lamentamos haberte hecho eso, pero no te vuelvas un monstruo, no seas como la Lig. Pero fue callado por Kyurem, quien le arrancó la mandíbula de un tirón. Te equivocas, Black King, no seré como esos villanos, seré mejor, solo que, necesito desahogarme con algo, y ustedes son los únicos que se atrevieron a buscarme para eliminarme. Con sus dos manos, Kyurem empezó a forcejear contra la cabeza de Black King, hasta que de un último esfuerzo, te arrancó la cabeza, para luego congelarla, mientras que con el resto de su cuerpo lo cortó y despedazó como perro con juguete nuevo. Sigues tú, Ganorka. Ganorka logró huir lo más lejos posible de la montaña, pero Kyurem lo interceptó en medio del camino. Pero no se rindió, y trató de forcejear con él. Veo que aún te queda coraje, Ganorka, ahora entiendo por qué no te templo la mano por haberme golpeado, pero ahora, solo está Kyurem, y ese Izuku, ya no quedará nada de él si vuelven a venir a mi hogar. Pero Ganorka logró conectarle un fuerte golpe a la cabeza de Kyurem, logrando empujarlo unos metros. Después de ese golpe, Ganorka estaba cansado, y con el brazo lastimado, usó mucha fuerza desmedida tras ese golpe. Pero aún le quedaban fuerzas para intentar volver a huir. Pero en el aire, se escuchó una voz. Ganorka. Esa voz más calmada, eres tú. Midoriya Izuku. Solo Izuku, por favor, váyase de aquí, si ningún otro héroe vuelve, no volverá a pasar algo así, por favor. Ganorka aterrado se fue a gran velocidad, dejando a Kyurem mirando el horizonte. Yo, no soy así, soy más calmado que eso, pero esa ira, era mía. Izuku se miraría en el hielo, viendo que sus ojos reflejaban un rojo muy fuerte. ¿Acaso será por la ira que sin querer acumule durante todos estos años?
¿Acaso me estoy volviendo una bestia incontrolable? Pero decidió calmarse y subir a la montaña a esperar a sus compañeros. Tardaron 3 días en volver, pero al llegar, dieron la noticia. La encontramos, Kyurem. Perfecto, hay que ir ya. Solo que hay un problemita, está en Estados Unidos, y la está cuidando una heroína. ¿Qué más da? Puedo con eso. Pero es la heroína más poderosa de ese país. Oh no, entonces si es un problema, iremos pronto, pero hay que tener un plan. Fin del capítulo.